¿José Antonio Kast representa a la ultraderecha chilena? Dudo. Con el resultado de esta elección desaparece Chile Vamos. Dudo. ¿La centroderecha debería avanzar hacia un partido único? Dudo. En estos momentos no están las condiciones para pensar en grandes cambios estructurales. Dudo. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast en Foco de Pivotes. Hoy estamos con Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Si te gusta este y otros contenidos de Pivotes y nuestro podcast en Foco, te invitamos a suscribirte, darle like, activa las notificaciones para que no te pierdas de futuro contenido y suscríbete en esta y en otras plataformas donde estará este y otras conversaciones disponibles. Hola Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí conversando sobre, tanto tema, tanta coyuntura, nos falta de qué conversar. Nos falta de qué conversar. Oye Claudio, nosotros como dinámica para dar inicio a este podcast, en general explicamos que Pivote es una institución que está muy dedicada a encontrar pequeños cachos de políticas públicas, de regulaciones o incluso de activismo que bloquea cambios y les preguntamos a nuestro invitado, ¿tú ves algún cacho que nos pueda estar dificultando este esfuerzo como país para dar el salto adelante, para avanzar? Sin duda hay muchísimos cachos de mayor o menor entidad según el caso, pero estoy de acuerdo en que es un buen término, digamos, ilustra bien varios de estos problemas. Para poner un punto sobre la mesa y así abrir la conversación, yo subrayaría entre los múltiples cachos posibles el cortoplacismo. Muchos de los problemas que afectan al país exigen una mirada un poco más larga y claro, la coyuntura, la dinámica propia del debate político, las redes sociales, en fin, muchas cosas dificultan o atentan contra esa necesidad, esa mirada a largo plazo que se requiere y por tanto puesto a elegir, y además tiene que ver con lo que hacemos en el IES, entonces yo invitaría a tener una mirada un poco más de mediano y largo plazo por difícil que resulte. Sí, Claudio, hoy día, justamente estamos previos a una segunda vuelta electoral. Todo indica, al menos las encuestas así lo dicen, que sería el ganador José Antonio Kast del Partido Republicano. ¿Tú crees que va a ser una diferencia sustantiva? Como tú bien dices, la verdad es que todo esto es una noticia en desarrollo. Es difícil aventurarse con números cerrados, pero dicho eso, haciendo esa prevención, es lo que se ha sugerido hasta ahora de parte de distintas encuestas, analistas, y no es por casualidad, es porque los resultados de la primera vuelta lo que muestran es que el país está, todo indica, anhelando un cambio de rumbo. Hay un anhelo de modificar la situación actual y eso, en principio, debería traducirse en un porcentaje importante en favor de José Antonio Kast si es que se cumplen los pronósticos. Claudio, quizás uno de los aspectos que ha sido como muy rescatado por analistas en general de todos los sectores políticos es este concepto del gobierno de emergencia como uno hábil que le ha permitido a José Antonio Kast quizás eludir ciertos temas de conversación que a él le resultan más difíciles y poner el foco en los que es donde él tiene sus puntos más fuertes. A mí no me cabe ninguna duda que el gobierno de emergencia ha sido una buena innovación en materia electoral. ¿Es un buen articulador para un gobierno? ¿Sirve como un eje para gobernar y para tratar de, sobre todo en la lógica del IES, de mirar el largo plazo y las reformas más estructurales para pensar en un Chile que crezca y que se desarrolle en 20 años más? Por supuesto que resulta insuficiente si es que uno lo piensa como la bala de plata o la solución a todos los problemas, pero dicho eso, yo coincido en que el punto de vista retórico, discursivo, ha sido un acierto de José Antonio Kast en este año por dos motivos. Primero, porque es un discurso que ayuda a unificar a los distintos mundos de la oposición. O sea, ahí, en ese tipo de temas donde afloran muchas de las conciencias programáticas de las distintas derechas y más allá, digamos, de una parte de la centroizquierda hacia la derecha. Y luego, también creo que ha sido un acierto porque además unifica el discurso del candidato con las prioridades ciudadanas, que también residen justamente en esos temas. De cara a gobernar, insisto, no basta con eso, pero tiene también una cuestión positiva y es que gobernar es priorizar. Para gobernar se requiere fijar ciertos puntos que ayuden que sirvan como hoja de ruta y en ese sentido puede ser también una buena herramienta complementada con otras justamente pensando en el largo plazo, pero en términos generales por todo lo que digo a mí me parece que ha sido un acierto de Kast. Pero ¿sirve este discurso tan inmediatista de la emergencia, de la urgencia para poder convocar un proyecto político finalmente y armar un gobierno? Porque es distinto en la campaña, es distinto como aunar posiciones, es distinta la retórica que luego gobernar y armar también un relato conjunto. Yo distinguiría dos cosas. Para armar un proyecto político de largo plazo se queda corto, pero
dicho eso, puede ser un buen punto de partida. Justamente porque, como decía antes, gobernar exige fijar prioridades claras, y en ese sentido yo creo que también es verdad que esos temas no surgen de la nada. O sea, Chile efectivamente vive una situación crítica en materia de seguridad, en materia económica, que implica el crecimiento, el empleo, son varios subtemas, ustedes los conocen mejor que yo, y también hay un foco en urgencias sociales que hace sentido, así que yo diría que combinándolo con la respuesta anterior, no basta, pero sí es un acierto de corto plazo que puede dar un buen pie si todo sale bien, esto no lo sabemos, para el medio y largo plazo. Pero en el contexto entonces del cortoplacismo, como Cacho, que tú mismo identificabas, ¿tú no ves el peligro en el fondo del gobierno de emergencia como un síntoma del cortoplacismo de vamos a preocuparnos solo de las fronteras y de la delincuencia y los temas estructurales de la política, de la institucionalidad del empleo o lo que está dificultando el crecimiento económico queden un poco fuera del debate? Hay un riesgo en esa línea, sin lugar a duda, pero donde yo le daría el beneficio de la duda es justamente en que es una narrativa que parece estar anclada en la realidad tanto de las percepciones ciudadanas como de algunos de los problemas que vive Chile, que en un sentido sí son de corto plazo. Lo que pasa es que son de corto plazo porque afligen a los ciudadanos en su vida cotidiana en lo más inmediato, pero la solución no es de largo plazo, o sea, no es de corto plazo, digo, la solución en muchos casos requiere ser escalonada, requiere combinar políticas, medidas, quizás donde sí veo un riesgo, para ser franco, más que en ese eje, porque insisto, si es la primera piedra de muchas otras que se coloquen después, puede ser una buena alternativa también a la hora de gobernar, pero donde yo sí veo un riesgo, y esto va a ser difícil de progresar si casi llega la moneda, es en las expectativas que genera, porque lo que sí es verdad es que como ha sido un acierto de cara a la campaña, también se va a dar la sensación, si es que se consolida el triunfo, además con los números que se avisoran, se va a dar la sensación de que una vez que inmediatamente asume Kast, hay un cambio de rumbo, y eso obviamente que en algún sentido político puede ocurrir, habría nuevos ministros, nuevos focos, temas de gestión en lo más inmediato, en algunas áreas pueden mejorar, pero claro, las cosas no cambian de un día para otro, y ahí en las expectativas hay un riesgo. Porque la emergencia requiere o como que exige corto plazo, ¿cierto? Si yo tengo una emergencia de un incendio, básicamente se resuelve apagando el incendio. Cuesta transmitir que la emergencia de la inmigración o de la seguridad puede ser un proceso que tome tiempo, ¿no? Efectivamente, el tema de seguridad es un muy buen ejemplo. Hay ciertas cosas que afectan en materia de seguridad, desde la percepción de cuánto la priorizó el gobierno, su credibilidad, algunas medidas nuevamente de gestión, que quizás sí pueden cambiar en el corto plazo, pero claro, si uno se pregunta por la solución a cómo ha penetrado el crimen organizado, su cruce además con ciertas zonas geográficas, eso no va a cambiar de un día para otro. ¿Cuál es probablemente la apuesta de José Antonio Kast? Que el hecho de que asuma un gobierno que tiene esto como prioridad el día uno, que parte con una credibilidad en la materia, si es que, insisto, se consolidan los resultados, ayude a que las cosas mejoren, pero la solución de fondo de los problemas no va a ser inmediata. Y eso va a tener que ser vía reformas estructurales en el Congreso, por ejemplo, estas como cosas más de largo plazo, por ejemplo, que son como habilitantes para las otras, evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, que hoy día es uno de los grandes baches. No, en materia económica, sin lugar a duda que también vamos a tener que combinar el corto con el largo plazo. En seguridad me parece que ocurre algo similar. Probablemente una de las apuestas de José Antonio Kast, y digamos de todos los mundos que la apoyan, que hoy día son muchos, que apoyan la alternativa del Partido Republicano, digo, es que con mejoras de gestión se pueda ir abonando el camino para en otros temas. Generando resultados inmediatos. Y apaciguando las expectativas también. Pero va a ser difícil. O sea, yo ahí creo que las expectativas va a ser difícil de moderar, porque además hay que ponerse en la noche de la elección, digamos. ¿Qué es lo que probablemente va a pasar si se consolidan los resultados? Que es la hipótesis en la que estamos trabajando en esta conversación. Lo que va a pasar es que José Antonio Kast va a ser el presidente más votado de la historia de Chile, por el efecto voto obligatorio, con una votación y una diferencia importante respecto de Janet Jara. Una izquierda muy debilitada. Una izquierda debilitada y probablemente desorientada, porque al día siguiente van a venir las pasadas de factura, como se dice coloquialmente, y todo eso va a, me parece a mí, jugar en contra de la necesidad de moderar expectativas. Chile necesita que José Antonio Kast, si es que triunfa y llega a la moneda, combine la necesaria épica y el entusiasmo de todo presidente que recién asume respecto de su población con hablar con la verdad de modo muy claro. Y parte de hablar con la verdad es que, aunque sea un gobierno de emergencia con prioridades muy claras y definidas, la solución a los temas que motivan ese gobierno en algunos casos va a tomar tiempo, va a ser difícil. Algo de eso me parece que ha aparecido en la campaña, pero gobernar
sincerando eso es complejo. Un poquitito de sangre, sudor y lágrimas de Churchill. Sí, efectivamente, claro. tal cual. Ya pasó un poco esto, o sea, antes ya para el Consejo Constitucional, que fue la segunda intento de cambiar la Constitución, también el Partido Republicano tuvo un liderazgo importante. ¿Vienen de vuelta? ¿Aprendieron la lección a tu juicio? Sin lugar a dudas hay diferencias entre la elección presidencial actual y la del 2021, me parece que es muy claro y claro, la redundancia entre medio estuvo el Consejo Constitucional que también debe haber servido para sacar algunos aprendizajes, pero me parece a mí que la prueba de fuego para responder a cabalidad a esta pregunta o una primera prueba de fuego va a ser el diseño del gabinete. Porque el gobierno de emergencia, como decíamos antes, ha permitido unificar los distintos mundos de la oposición. Eso hay que traducirlo en un gabinete que permita que los distintos mundos de dicha oposición se sientan realmente parte. Gabriel Boric esto no lo hizo bien. La lógica de los círculos concéntricos, de los anillos que sinceraba, a mí me parece de modo muy extraviado Joe Jackson. Tuvo que recular después del 4 de septiembre. Claro, José Antonio Kast, para tener un gobierno exitoso, me parece a mí que una de las condiciones, no la única, pero una de las condiciones importantes es que logre diseñar un gobierno que va a ser, por supuesto, encabezado por un miembro del Partido Republicano, van a haber ministros republicanos, eso está muy bien, si es que gana, pero con representantes de los distintos mundos de oposición y representantes que están a la altura de lo que se espera de un gobierno de las derechas hoy día, un gobierno que tiene que tener sentido político, dialogar con la ciudadanía en sus percepciones, rigor técnico, equilibrar eso no es fácil. Yo creo que ahí uno va a poder terminar de decir lo que ya hemos visto, me parece a mí, que es que ha sido una buena campaña de parte de José Antonio Kast. Cuando tú dices los distintos mundos de oposición, ¿estás incluyendo demócratas, amarillos, Evópolis, o estás pensando más bien en las distintas sensibilidades de la centro-derecha chilena? La respuesta definitiva no la tengo. Obviamente eso va a depender de Kast y su núcleo cercano, pero si de mí dependiera, o dicho de otro modo, ¿cuál sería mi opinión? Sin lugar a duda tiene que ser lo más amplio posible. O sea, esto es un activo que es único. Tiene mucho que ver con el estallido social y la convención constitucional. Sin eso no estaríamos en el mundo que estamos hoy día. Pero dado que todo eso ocurrió, José Antonio Kast ha logrado tener de cara a la segunda vuelta, del punto de vista de las trayectorias políticas, una base de apoyo mucho más amplia que la que tuvo en su momento el presidente Piñera. Eso no se explica. Vimos a Jorge Tarut explicando las razones por las que dándose la mano con Eduardo Frei. Cosas que jamás habríamos esperado. Eso no se explica sin el estallido y sin la convención. Bueno, eso hay que capitalizarlo de un punto de vista, yo diría, de largo plazo, nuevamente. Y la manera de capitalizarlo, al menos de darle una oportunidad a ese proyecto de personas que vienen de orígenes distintos, pero que comparten prioridad hoy día, es que en el gabinete estén presentes. Así que sí, de todas maneras. Oye, Claudio, a mí me pareció muy interesante la forma en que tú lo ponías de las emergencias son de corto plazo y la gente las vive en su día a día. Las soluciones son un mix de corto, largo cosas estructurales y cosas de gestión y probablemente reactivar la economía como esfuerzo, que es un esfuerzo titánico, y al mismo tiempo el que el Estado pueda cumplir de forma adecuada con su principal obligación, que es dar seguridad a las personas, son dos cosas que requieren reformas estructurales. Yo el otro día leía a Axel Kaiser que decía lo siguiente: José Antonio Kast tiene que resistir la tentación gradualista, los cambios acá tienen que ser radicales. ¿Tú coincides con ese diagnóstico? ¿Cómo convive el gradualismo y la radicalidad, además, en este esfuerzo de tener una coalición gobernante lo más amplia posible? Lo que pasa con ese tipo de lógica o de reflexiones es que yo creo que en abstracto es difícil de materializarla. Dicho en términos más simples, depende de qué estamos hablando en el caso concreto, cuánta radicalidad o gradualidad se requiere. Por mencionar dos cosas muy distintas. Del punto de vista de las reformas que el país necesita para enfrentar desafíos de primer orden, pero que son difíciles, crisis de natalidad, en fin, otras cosas que no estamos hablando hoy día, por supuesto que nadie puede dar un golpe de shock. Esto requiere una reflexión previa, gradualidad y además un multifoco, por así decirlo. O sea, se requiere atacar distintos ámbitos. Eso no es de la noche a la mañana. Pero claro, si tú en materia de seguridad quieres dar la percepción de que las cosas cambiaron, yo entiendo que hay una dimensión en la cual sí se puede buscar un golpe de efecto más inmediato, pero que tiene que ver más bien con la cuestión comunicacional, con el modo en que se muestra disponible el gobierno. Supongo yo que si todos los resultados que suponemos se dan y José Antonio Kast gana, ese mismo día va a viajar a la frontera norte. Yo creo que esas cosas también ayudan, son parte de la política, pero... Parte además muy olvidada a veces por la derecha así es. tradicional. De hecho, yo creo que si uno hace el inventario de lo que ha sido la trayectoria del Partido Republicano
Republicano, ellos han tenido ciertos defectos que han sido criticados por distintos actores de derecha y de izquierda, pero también han tenido algunas virtudes, y una de esas, tomarse en serio la percepción ciudadana, estar atento a estas cuestiones más comunicacionales. Entonces, claro, yo creo que en algunas dimensiones eso puede ser muy útil, pero la reforma al Estado, por ejemplo, no puede ser improvisada. Ahora, si es que Axel Kaiser, no lo sé, si es que él quería decir que con esto... Más bien Milei versus Macri. Claro, si es que no lo queremos chutear indefinidamente y hay que tratar de avanzar en algunos temas importantes en el gobierno que venga, bueno, está bien. Yo a propósito de tu alcance sobre este Milei versus Macri, yo tendría a la vista, o espero que José Antonio Kast tenga a la vista en caso de llegar a La Moneda, algo que dijo en uno de los debates televisivos de la primera vuelta. Y es que cuando le preguntaron por su referente internacional, él no dijo Milei. Por supuesto que habrá cosas que rescatar de Milei, obviamente, pero él dijo Giorgia Meloni. Y yo lo encuentro muy interesante porque es alguien que pertenece, grosso modo, a las nuevas derechas, o sea, al mundo del que pertenece José Antonio Kast, pero que ha sido muy institucional en su gobierno, le dio estabilidad a un país como Italia, que es algo bastante inédito para los que siguen la política internacional, y además en un gobierno que integró a las distintas derechas, a lo que en Chile serían las distintas derechas. Entonces, tanto así que la reacción como más progresista no ha sido incluir a Giorgia Meloni dentro como de los liderazgos de ultraderecha. Claro. Efectivamente, porque es alguien que viene de una raigambre conservadora, una posición legítima en la sociedad democrática, pero abordada de modo muy institucional, que, por ejemplo, es interesante su relación con Donald Trump, en algunas cosas muy de acuerdo, en otras han marcado diferencias públicas, por supuesto que en el eje Rusia-Ucrania ha estado con Ucrania y no con Rusia. O sea, yo creo que hay un ejemplo ahí interesante que yo buscaría emular o puesto a tener de referente desde la realidad chilena, que me parecen más interesantes que Milei, porque en Milei tenemos algunas cosas muy interesantes, pero la situación de Argentina era muy diferente y además va de la mano un estilo disruptivo que me da la impresión a mí que no le cae bien al propio Kast. O sea, Kast como presidente probablemente se va a parecer más, ya que estuvo en el tono, digo, en la forma, ya que estuvo en boga la foto de Eduardo Frei, que a Javier Milei, digamos, sería muy raro verlo. La estridencia de Milei. Y tampoco creo que sea bueno. Y el paciente es bien distinto que se está tratando. Así es. Uno requiere quimioterapia y el otro quizá un buen tratamiento antibiótico, no sé. Sí. Claro. Oye, y respecto a los riesgos, porque también acá puede surgir riesgo. Ya Vanessa Kaiser de alguna manera lo adelantó y dijo que esto podría también, de parte también de las organizaciones sociales, ya lo vimos en el estallido social, darse también un fenómeno de desorden público que va a ser difícil de manejar. ¿Cómo ves también esa posibilidad? A ver, yo distinguiría algunas cosas a propósito de esa pregunta. Del punto de vista de las izquierdas, a mí me parece que las izquierdas, si es que se consolidan los resultados, insisto, que estamos asumiendo, tienen una oportunidad, que es ponerse al día con sus credenciales democráticas, que la verdad sea dicha, quedaron en duda después del 18 de octubre de 2019. El malestar o el descontento social, como le queríamos llamar, existía, la marcha más grande de Chile existió, pero si el gobierno de Sebastián Piñera estuvo en jaque, fue ante todo desde el punto de vista político por el comportamiento desleal con las reglas básicas de la democracia de parte de la oposición de la época. Entonces, yo creo que en el caso de la izquierda, ellas tienen una prueba por delante que hasta ahora en la campaña, a mí me parece que no han estado en muchos casos a la altura. Todo se caricaturiza como ultraderecha. Hay un eje que yo espero que quede solo lo electoral, que después de la elección venga un ejercicio más de autocrítica de parte de ese mundo, al menos de una parte, y que sean capaces de, digamos, asumir que si José Antonio Kast gana en la urna, el legítimo gobernante, se comporten de un modo distinto a como se han comportado con Sebastián Piñera. En el caso del gobierno de Kast, enfrentado a tensiones sociales y a problemas de ese tipo, yo creo que efectivamente hay un desafío que es reprimir, si es que llega a ser necesario, de un modo tal que no aumente la crispación social, pero tiene algo a su favor. Eso siempre es difícil para cualquier gobierno, especialmente para un gobierno de derecha, pero tiene algo a su favor, que al menos momentáneamente el clima social cambió. O sea, hoy día, esta otra de las claves de lectura de la elección actual, la ciudadanía aspira a orden y seguridad de modo muy prioritario, y eso es un plus que a mí me parece que el gobierno de Kast tiene que cuidar, asumiendo que insisto que gana, etcétera, lo hemos dicho varias veces, y tendría que cuidar, siendo un presidente muy institucional, operando como operado, para usar una analogía distinta, digamos, a Sebastián Piñera, que es el caso más reciente, operando como operaban los presidentes de la Concertación que mejor envejecieron. Si uno piensa en Patricio Aylwin, en Ricardo Lagos, nadie dudaba que tenían un mando firme, eran presidentes que eran realmente jefe de gobierno y jefe de Estado, además de facto jefe de sus coaliciones, pero que
teniendo ese carácter y siendo muy firme e incluso reprimiendo cuando era necesario, eran muy institucionales y nadie dudaba de su compromiso con las reglas. Bueno, yo creo que ese es el tipo de cosas a las cuales debiera apuntar un mandato de Kast, y esto va de la mano obviamente de una cuestión de inteligencia operativa y cosas prácticas que también tienen que estar a la vista y que esperamos que sus ministros, asumiendo que gane, también estén a la altura. Oye, Claudio, esto no es un fenómeno nuevo, pero sí hemos visto en esta elección, creo yo, que el clivaje izquierda y derecha se sumó el pueblo elite, y cuando uno ve los perfiles sociodemográficos de los votantes, uno ve que la educación, el nivel socioeconómico ha explicado mucho por qué le fue tan bien a Franco Parisi y a José Antonio Kast, por qué le fue tan mal a Evelyn Matei y en parte a Janet Jara. Esto pueblo elite y esta nueva fuerza que surge con el Partido de la Gente, que duplicó incluso su elección anterior, a pesar de que vimos cómo su bancada se disolvió en poco tiempo. ¿Cómo lo explicas? ¿Tú crees que va a ser un eje que va a perdurar en el tiempo? ¿Las próximas elecciones se van a explicar por atacar a la élite y representar al pueblo? Claro, y sabemos hoy día que un 20% de la población votó por Parisi, o sea, como que comulga un poco con estas ideas que planteaba él. Una idea general preliminar y luego entro a responder derechamente. La idea preliminar que quería señalar es que efectivamente hay varios clivajes presentes en nuestro momento político y electoral. Está, por supuesto, la izquierda-derecha, así dicho, de modo tradicional. Está el pueblo elite, sobre el que va a profundizar enseguida. Y en paralelo a esos dos, y tiene algunos cruces, está el eje apruebo-rechazo del 2021, que no es muy distinto al apruebo-rechazo de Gabriel Boric. Sí. Y eso en parte explica la foto con Eduardo Frei, el apoyo de los demócratas, etcétera. Y yo creo que es importante tenerlo en la vista, porque otra de las responsabilidades que va a tener un eventual gobierno de José Antonio Kast es cuidar ese tremendo apoyo que tiene que ver con su base amplia desde el punto de vista político hoy en día. Dicho eso, ¿qué pasa con el eje pueblo-elite? A mí me parece que la novedad no es tanta mirando los procesos de larga duración. O sea que otro de los factores que ha influido mucho hace distintas elecciones en el país es el hastío con la política tradicional. De algún modo, Marco Enrique Ominami en su minuto representó eso. Su votante no era solo un voto más de izquierda que Eduardo Frei, había algo de eso. ¿Para qué decir Beatriz Sánchez en su minuto? Yo creo que incluso parte de lo que catapultó al Frente Amplio fue esa misma sensación. Hasta que se institucionalizan finalmente. Efectivamente. Y por tanto, yo creo que nosotros estamos viendo un resabio, solo que acumulado, digamos, el hastío con la política tradicional ha aumentado. Tuvimos además noticias recientes con el propio Partido de la Gente, la parlamentaria del 2021, con la lista del pueblo. Para la Convención Constitucional. Entonces, yo creo que nosotros, y esto debería servir como una llamada, una campana alerta a los distintos actores políticos, nosotros estamos presenciando que ese sentimiento de hastío con la política tradicional solo crece, se refuerza, y lo que eso puede eventualmente provocar, si el próximo gobierno no está a la altura de los desafíos, es que así como le tocó en su minuto el Frente Amplio y ahora pareciera que le va a tocar un gobierno de las derechas encabezado por el Partido Republicano, obviamente el riesgo, por decirlo de forma coloquial, es que esto después salte para otro lado, y ese lado sea un candidato derechamente demagógico, como podría ser Franco Parisi u otro que también puede estar ahí esperando. O sea, el riesgo es totalmente real. Oye, nos vamos quedando sin tiempo, pero yo no quiero que se acabe sin hacerte una última pregunta, porque me interesa mucho saber qué opinas de esto. Pero, ¿cómo se proyecta una centro-derecha en un gobierno de Kast y después hacia el futuro como una alternativa? ¿O tiene sentido una centro-derecha como una alternativa al proyecto republicano libertario? A mí me parece que las derechas en general, derecha y centro-derecha, tienen que trabajar en conjunto por todo lo que hemos conversado, es razonable que así sea, pero eso no le impide a los distintos partidos, bueno, tener su énfasis, su estilo, y yo creo que en eso la principal tarea en el corto plazo de Chile Vamos para poder responder a esa pregunta es abrirse algo que es muy difícil en política, que es la autocrítica. O sea, es obvio que aquí hay algo más estructural que solo los defectos que tuvo la campaña de Evelyn Matei, que me parece que son claros, que se han comentado, pero también pasó algo más, porque Sebastián Sichel tuvo sus propios problemas, Chile Vamos sigue, la centro-derecha tradicional sigue existiendo, el porcentaje de votos que sacó en la elección parlamentaria no es para nada desdeñable, porcentualmente no está muy lejos de los republicanos, pero no ha tenido los resultados esperados, su candidata presidencial le fue mal, en la parlamentaria esperaban un poco más, y después podemos distinguir en cada partido, pero grosso modo yo creo que lo que se requiere para responder a esa pregunta es un ejercicio de autocrítica a la altura de las circunstancias que implica algo que es difícil y que porque a los políticos les cuesta mucho esto, pero yo creo que es indispensable porque, lo voy a decir de modo provocativo, esta elección presidencial hace menos de un año Evelyn Matei parecía tenerla ganada. Si eso no ocurrió, bueno, es por algo. Yo creo que para cualquier cosa que venga después hay que mirar qué fue lo que pasó ahí. Así es. Oye, estamos terminando ya este podcast, entonces vamos a entrar ahora en esta dinámica. Perfecto. De
¿Dudo o calzo? Muy bien. Entonces nosotros vamos a hacer ciertas afirmaciones con Toño. Tú tienes que dudarlas, calzarlas o pasarlas. Perfecto. Pero hay una dificultad. Solo tienes un paso. Y además vamos a ser súper estrictos en respuestas cortas y al final te vamos O a al dar... debate presidencial. Exacto, Claro. como los periodistas del debate del Archi, y al final te vamos a dar un espacio si es que quieres profundizar en alguna cosa que quieres explicar un matiz o algo por el estilo. Ya. José Antonio Kast representa a la ultraderecha chilena. Dudo. Con el resultado de esta elección desaparece Chile Vamos. Dudo. La centroderecha debería avanzar hacia un partido único. Dudo. En estos momentos no están las condiciones para pensar en grandes cambios estructurales. Dudo. Todo va a estar bien. Soy optimista respecto al futuro de Chile en el corto plazo. Calzo. Bien, tuvimos una que no era dudo. Muy Muchas bien. gracias, Claudio. Gracias, Gracias a Claudio. ustedes, que estén muy bien.